Bien, amigos, bienvenido una vez más, Te saludo, amigo mío, hermano mío, con la paz de nuestro Señor Jesús. Visto que distintos mensajes que leo en las redes sociales, principalmente en Facebook, donde podemos opinar allí distintos mensajes que suben nuestros hermanos, aquellos que creemos en nuestro Señor Jesús como Mesías prometido. Entonces somos hermanos, con errores, con defectos, claro, todos los tenemos. Caminamos buscando una perfección, y cuando alguien toca un tema judío, entonces salta algún hermano por ahí que dice que estamos judaizando. Ahora quiero explicarle a ustedes que nuestras raíces, ustedes saben lo que es una raíz. La raíz es lo que está debajo de la tierra, que no podemos ver en algún árbol, alguna planta, algún vegetal. Todos tienen una raíz y se sustentan en esa raíz. De allí toman el agua, que la producen savia, y así se nutre todo el árbol, ¿verdad? Y nosotros, aunque algunos hermanos están equivocados cuando dicen que queremos judaizar, y yo soy uno de esos que no me despego de la raíz, que tomo cada palabra de esa raíz que nos sostiene a todos. El cristianismo está ligado con el judaísmo, porque la primera religión que conocemos es el judaísmo. Y Pablo dice, ¿qué ventaja tiene el judío? Y dice muchas, porque a ellos se le confió la palabra. Nosotros conocemos las Escrituras, conocemos a ese Dios. Pablo mencionaba acerca de esto, qué ventaja tenía el judío, y él dice muchas, porque a ellos se le confió la palabra. Entonces he tomado algunos puntos que, analizando los mensajes, de qué es judaizar. Si hablamos de judaizar,
los que más judaizan son los cristianos, porque toman todo lo que hacían los judíos. Vamos a ver acá algunas cosas que los cristianos hacen, que pertenece exclusivamente al judaísmo. El bautismo. Si ustedes creen que judaizar es hablar de los judíos, entonces los cristianos son más judaizantes que los propios judíos. El bautismo es un rito hebreo. Ellos le llaman mikve, sumergirse en las aguas. Se purifican en las aguas. Es simbólico. El bautismo o la mikve es algo simbólico, pero es muy importante porque nace en nuestro corazón el arrepentimiento de lo que hemos sido en el pasado. Entonces queremos limpiarnos de ese hombre viejo, de esa mujer vieja, no digo por sus años, sino por el pasado que cada uno de nosotros hemos tenido en nuestra vida. Nadie viene al Evangelio porque somos santos. No, hemos venido con una enfermedad. Por eso nos acercamos al médico, ¿verdad? Nadie va al médico porque está sano, sino que va al médico porque está enfermo. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta, porque a veces el Espíritu de nuestro Dios nos golpea en nuestra mente y en nuestro corazón y nos hace recapacitar en lo que hemos hecho y nos llama a una nueva vida. Entonces el bautismo es algo simbólico, pero algo muy necesario, porque esto se hacía desde tiempos antiguos. El primer bautismo que conocemos por el judaísmo, porque las escrituras fueron precisamente dadas a los judíos. Ellos fueron un pueblo escogido para entregar las instrucciones, porque a veces nosotros nos confundimos con que queremos seguir las leyes de los judíos. En realidad no hay ley, no existe la ley. La palabra ley está mal traducida, son instrucciones de Dios. Pero estas instrucciones no solo vienen de los judíos, sino allá en el Edén a Adán Dios le dio instrucciones. Y bueno, como hombres nos equivocamos el camino. Entonces, paraos en los caminos, mi hermano. Paraos en los caminos y preguntad cuál sea el buen camino y caminemos por él. Hagamos un alto en el camino y preguntemos. Si esto es judaizar, entonces nosotros somos más judíos que los judíos. Bautismo. Moisés lavó a Aarón. Naamán se le ordenó que se vaya a bautizar en el río Jordán 7 veces para ser limpio. Entonces no es una costumbre
no es una costumbre gentil, es costumbre judía. Presentación de los niños, otro punto vamos a tomar. Voy a hacer algo que yo siempre leo mucho los mensajes para poder ir corrigiendo errores. No porque yo sea mejor que ustedes, ya en mensajes anteriores siempre les digo que yo no quiero ser más importante que nadie. Yo solo quiero transmitir lo que he aprendido. Entonces, la presentación de los niños es otra cosa que tomamos nosotros los que hemos creído en el Mesías, y precisamente el Mesías fue un niño nacido judío. Jesús era judío, hermano. La que conocemos por María, tampoco es María, es Miriam. Y también era una mamá judía, que tenía sus costumbres judías. Y ese niño fue enseñado en las instrucciones de Dios que fue entregada a los judíos. ¿Qué otro tema tenemos? Pascua. El Pesaj es una fiesta judía, hermano. Esto no es judaizar, y ustedes festejan Pascua y ahí sí toman el pan con el vino. El Pesaj. Este era un rito judío ordenado allí en la salida del pueblo de Egipto, cuando es salvado por Dios, no por la sangre de ese cordero, sino por la marca, porque era un simbolismo de que así como Dios había pasado la muerte por alto a ese pueblo de 600.000 más niños y mujeres, así también alcanzaría años más tarde la salvación a todos los pueblos, a través de la sangre de un Cordero perfecto, que es nuestro Señor Jesús, nuestro Mesías judío, nuestro hermano judío, aquel que se va a sentar en el trono de David, su padre. Aunque hay una discusión de que si Dios es su padre, entonces no puede ser hijo de David. Pero en realidad él fue hijo de David y va a venir como el heredero de David. ¿Qué otra cosa más quiero recalcar? Imposición de manos. La imposición de manos era un rito judío. Otra cosa que hacen los cristianos, aquellos que dicen que judaizamos, cuando nombramos al pueblo judío, judaizamos. De ninguna manera, mi hermano. El diezmo, caramba, este sí que es judaísmo puro, pero algunos lo aprovechan para llenarse los bolsillos. Y es verdad. Algunos dicen: no pondrás a bozar al buey que trilla. Pero usted ve que ese animalito come más de lo necesario, ¿verdad que no? Que come lo necesario. Cuando él se siente llenito, no come más. Y algunos líderes que les gusta judaizar, porque esto es judaizar,
Entonces reciben diezmo y no se llenan nunca. No se llenan nunca porque cuando se llenan ellos también desparraman a sus familiares, a sus amigos, a los amigos de sus amigos y así sucesivamente. Son piramidales, son nicolaitas, conquistan al pueblo. Entonces van poniendo personas que conocen, personas que tienen afinidades, a esos los ascienden y así el pueblo que diezma y capaz que lleva 50 años diezmando y siguen y van a morir diezmando. Esto es sí que es judaizar, ¿verdad que es judaizar? Ungir con aceite también es otra costumbre judía. Y voy a detenerme un segundito aquí, le voy a leer en el libro de Santiago. Voy a tomarme un momento para leer, que también es una costumbre judía. Santiago dice algo muy importante para que vea que todo lo que hacemos es judaísmo puro. A veces nos hemos alejado de nuestras raíces y creo que cada vez nos alejamos más de nuestras raíces, porque nuestro Señor Jesús fue judío, sus discípulos fueron judíos y a quienes se le entregó la palabra fueron judíos. Y todas las cosas que nosotros hacemos las hemos aprendido de los judíos. Santiago, que no es Santiago, sino que es Jacob, el hermano de nuestro Señor Jesús, para que vea que Miriam tuvo hijos después de Jesús. Dice en el capítulo 5, versículo 13, en el nombre de nuestro Señor Jesús, vamos a leer esto. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Este es un rito judío. ¿Y por qué es un rito judío? Porque Santiago, el cual no es Santiago, describe esta carta no a los gentiles, sino a los judíos. Capítulo 1, versículo 1. Santiago, que sería Jacob, el hermano del Señor, siervo de Dios y del Señor Jesús el Mesías, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces, ¿usted pertenece a las 12 tribus? Tal vez sí, tal vez pertenezca. Tal vez pertenezca a esas 10 tribus que se perdieron, que están entre las naciones. Capaz que sean hijos de alguna tribu perdida de Israel. Es posible. ¿Qué otra cosa marqué? Otra cosa que voy a remarcar para que nosotros no cometamos el error, porque hay muchos. Acá marqué otra expresión que escucho. Otra expresión que escucho dentro del pueblo
evangélico, cristiano, bueno, como quieran llamarlo. En realidad, lo correcto sería seguidores del Mesías judío. Nosotros somos todos seguidores del Mesías judío porque hemos creído en ese Mesías prometido por Dios a través de los siglos. Un misterio escondido por Dios a través de todos los siglos, pero que revelado en los tiempos postreros. Y le fue revelado, y a nosotros nos ha sido revelado ese misterio. Porque a menos que Dios te lo quiera revelar, hay cosas que están escondidas en la mente de Dios y si no Él no te las revela, no podrás comprenderla, no podrás, en realidad no podrás comprender ese misterio, no podrás saber ese misterio. Marqué acá otra expresión que veo en las redes sociales, principalmente en Facebook. Cuando algunos hermanos suben alguna palabra, ahí salta alguno que dice ya está judaizando. Entonces para que de aquellos hermanos que expresan esto o que realmente creen que esto es lo correcto, déjenme decirles que están totalmente equivocados. No podemos separarnos del pueblo escogido por Dios. Yo les invito mucho a ustedes a leer la carta que Pablo escribe a los romanos en el capítulo 11. Quiero que estudien muy bien ese capítulo donde Pablo expresa todas estas cosas, porque ¿qué nos hizo separarnos nosotros? ¿Quién fue culpable de la separación, de que nosotros no estemos en unión completa con el pueblo judío? Bueno, la Iglesia Católica fue uno de los pilares. Ellos no querían saber nada con los judíos. De hecho, ya cuando creían en el Mesías, ya aquellos hombres primitivos de la iglesia primitiva, principalmente sus discípulos, sus apóstoles, primero y después los que creyeron por la palabra de ellos, por la palabra que ellos transmitieron, se iban esparciendo por el mundo, cada vez eran más, los perseguían, los mataba el Imperio Romano, pero era como que cuando tú tiras la semilla a la tierra y brotan las plantas en distintos lugares y se va cubriendo los campos, así fue aquellos que creían en el Mesías. Cada vez era como que los cortaban y volvían a renacer de la tierra, porque la voluntad de Dios prospera. Quiero detenerme un segundito acá en otra expresión que escucho en el pueblo cristiano evangélico, o como le quieran llamar ustedes, o como quieran llamarlo. Cristo nos ha librado de la maldición de la ley. Cristo nos ha librado de la maldición de la ley. Así que bueno, yo te pregunto, mirándote a los ojos, a la cara, ¿cuándo tuviste ley, mi hermano? ¿Cuándo tuviste ley? Nunca tuviste ley. Nunca tuviste ley. Porque tú eres gentil y a ti no se te entregó ninguna ley. En realidad no es ley, como digo, sino que son instrucciones. Y nosotros estábamos sin pactos, sin promesas, sin Dios, sin esperanza.
sin instrucciones, sin pacto, sin promesa, sin Dios, sin esperanza. Entonces, ¿cuándo tuviste ley? Nunca tuviste ley. La ley se le fue dada a los judíos. La ley escrita. Pero no es que no haya habido instrucciones de Dios. Las instrucciones de Dios fueron desde tiempos antiguos. Entonces, a veces no podemos comprender, pero Pablo quiero que te detengas muy pacientemente en el libro de los Romanos, en el capítulo 11, para que Pablo te lo explique mejor. Tómate un tiempo adecuado para que estudies lo que Pablo te quiere decir allí. Ahora, si no hubo instrucciones que Jesús nos libró de la maldición de la ley, ¿por qué caminó Enoc con Dios? Y Dios lo escondió, se lo llevó, no sé qué pasó. Y Noé también caminó con Dios. Entonces, esas instrucciones, habían instrucciones que era antes de que al pueblo judío se le entregara en el monte Sinaí las instrucciones, porque son instrucciones, y las instrucciones de Dios no son malditas. Entonces, hermano mío, no vuelvas nunca más a repetir que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, porque las instrucciones de Dios son buenas. Lo que tenemos que separar es lo que tenía que ver con los sacrificios de animalitos que ya no se efectúan más, porque una que Jesús ya fue el sacrificio perfecto, y otra que el templo no estaba en pie, y en el lugar donde se debía hacer sacrificio era precisamente en el templo, y el templo no está en pie. Por eso los profetas como Daniel profetizan muy bien allí las 70 semanas. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad, para ungir al santo de los santos, y se le quitará la vida al Mesías, pero no por sí, dice. Se quitará la vida al Mesías no por sí. Claro que no se quitó por sí, sino que se quitó por mí y por ti. Por eso se le quitó la vida al Mesías. Estábamos diciendo que algunos hermanos dicen que Jesús nos ha redimido de la maldición de la ley. Y estas son palabras que escucho y muy fluidamente. Entonces vamos a leer el Salmo 1, mi hermano. Vamos a ir resumiendo. Quiero marcar los puntos que, bueno, después seguiremos corrigiendo otras cosas, porque debemos empezar a corregir nuestros errores, hermano. Son tiempos finales donde todos los hombres, mujeres, niños, todos somos una sola iglesia. Iglesia es congregación. Aunque se ha diseminado en nombres, pentecostales, bautista, presbiteriano, católico, adventista, distintas testigos de Jehová, y así sucesivamente, pero cada uno de nosotros componemos algo de el cuerpo que es, dice que la iglesia, y la iglesia somos todos.
Entonces todos tenemos que llegar al pleno conocimiento de la verdad para ser uno solo en un pensar, como Jesús nos dijo: sean todos uno, no que seamos uno porque somos muchas personas, pero en un pensar, en un pensamiento, en una verdad. No puede haber dos verdades dentro del pueblo. Entonces esas son las cosas que debemos llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y tenemos que ser un solo pueblo con los judíos, hermanos. Hemos sido arrancados, desgajados allí del olivo silvestre, y hemos sido injertados entre el buen olivo, que es el pueblo judío con sus raíces hebreas. Porque primero fueron los judíos, la religión. ¿Qué es una religión? Es la unión entre Dios y nosotros. Es la convivencia entre nosotros. Y nosotros hemos conocido a través de los judíos al único Dios verdadero, y ese es el trabajo que tenían que hacer los judíos. Pero la mayoría se equivocaron. Ahora vea que no se equivocaron todos, porque Dios siempre deja un remanente, porque cuántas cosas hicieron los judíos para que nosotros hoy estuviéramos aquí. Especialmente nuestro Señor Jesús, que era judío, sus profetas, que eran judíos, sus apóstoles eran judíos, las primicias, los primeros frutos de la cosecha también eran judíos, y se les fue la vida a ellos, pero no, ellos continuaron a pesar de que se les fue la vida. Prefirieron morir y no dejar de creer en lo que creían. Entonces Dios no nos dejó abandonados. Siempre hubieron hermanos judíos que nos enseñaron. Cuando ellos fueron desapareciendo, entonces entró el enemigo y nos empezó a dividir y nos empezó a separar del pueblo judío, de las raíces judías. Porque la Biblia es un libro judío, es la historia de un pueblo. Y ese pueblo fue adquirido por Dios. Es un pueblo santo, escogido, pero no porque sean mejores que los demás, sino porque a ellos se les confió la palabra. Ellos tenían la misión de hacer conocer al único Dios verdadero. Al único Dios verdadero. A ese que usted cree y yo también creo. ¿Cómo lo hemos conocido? Por los judíos. Entonces cada vez más tenemos que unirnos, ser uno solo con nuestros hermanos mayores. Quiero leerle un salmo para que vea que las instrucciones de Dios no son malditas, son buenas. Son buenas las instrucciones de Dios. Que Jesús tuvo siempre el inconveniente con los judíos, con los fariseos, porque habían agregado cosas que Dios no había entregado en el Sinaí. Entonces ese era el inconveniente que había con nuestro Señor Jesús, porque Él había sido instruido no solamente por los escritos, sino por el mismo Espíritu del Padre que estaba en Él. El Salmo 1 de David dice: mire hermano,
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y sus hojas no caen, y todo lo que hace le irá mal. ¿Verdad que no dice eso? ¿Verdad que no dice eso? Dice prosperará. Prosperará, dice. A ver, hermano, ¿qué otra cosa tengo por aquí marcadita? ¿Qué es lo que continúa en vigencia? Y aún antes de cuando vino el diluvio, Dios hizo un pacto con todas las naciones. No idolatría. No idolatría. Eso usted lo hace, ¿verdad, mi hermano? Eso no es necesario, que se lo diga, porque ¿sabe qué? El profeta Jeremías dice allí: haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con los hijos de Israel cuando los saqué de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Pero era un pacto que ellos habían hecho con nuestro Dios. Ahora dice: haré un nuevo pacto. ¿Y qué pacto hizo? Dice que pondré mis instrucciones en su mente, pondré mis instrucciones en su mente y la grabaré en su corazón, ya no en la piedra esa que grabó Dios con su dedo, ¿verdad? Entonces, no idolatría, no blasfemia, no homicidio, no inmoralidad sexual, no robo, no comer cosas prohibidas y crear cortes de justicia para que vivamos en una sociedad en paz, en armonía los unos con los otros. Y es lo que hoy tenemos. ¿Cuántas leyes han sido creadas por los hombres que son buenas? ¿Verdad? Ahora, esta ley que quieren crear los hombres aquí en Argentina, que es el derecho a quitarle la vida a un niño que está por nacer, estas no son instrucciones buenas, no son una ley buena. Hay instrucciones que son buenas, pero hay otras instrucciones que el hombre se equivoca, así como se equivocaba el pueblo de Israel cuando ellos creaban sus normas y chocaban con lo que Dios no quiere. Y esta ley que quieren llevar a cabo Fernández, el presidente Fernández, con estos movimientos feministas que se han levantado, esta es una ley en contra de Dios, en contra de lo que Dios nos ha dicho, porque las instrucciones de Dios son buenas. Entonces quieren llevar a cabo esto, y esto es una aberración, un homicidio, no homicidio, no homicidio. Cuando alguien le quita la vida a alguien, es homicidio. Entonces estos señores quieren que ya no sea homicidio, sino que ya sea un derecho que tiene la mujer
de quitarle la vida a un niño por nacer. Tanto usted, mi hermano, que ha leído tanto las Escrituras, yo creo que el pueblo que cree y que teme a Dios debe resistir a esto. Vamos a resistir, hermano. Vamos a resistir a esto. Ya va a llegar el tiempo de que tengamos que elegir nuevamente presidente, senadores, diputados. Allí nos vamos a acordar nosotros, todos los que tememos a Dios, de estas cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros apoyamos a estos señores, recuerden siempre estos nombres, mis hermanos, en la fe. Todos los que creemos en Dios, recuerden los nombres de quienes van a ser los que van a votar a favor del homicidio de ese pequeño que está por nacer. Para que cuando ellos nos pidan los votos, nosotros le contestemos con las instrucciones de Dios. No te puedo apoyar porque no puedo apoyar a un homicidio. Así que esto vamos a resistir, hermanos. Vamos a resistir como hombres, como mujeres que hemos creído en Dios y que sabemos que esto, porque tenemos en mis hermanos allí algunos profetas que dicen que Dios nos conoce antes que nosotros vengamos al mundo. Porque como he dicho en otros videos, Dios nos prepara un cuerpo donde debemos vivir. Él ya ha elegido un cuerpo donde debemos vivir, porque somos espíritu viviendo y ocupando un cuerpo. Somos espíritu ocupando un cuerpo. Y esos cuerpos que van a ser destruidos, si es que se aprueba la ley, conscientemente, el que lo haga escondida, pues que lo haga, tiene su conciencia, él tendrá su conciencia, pero no puede uno que a nosotros hayamos elegido decidir por todos nosotros acerca de estas cosas, porque cuando fue elegido este presidente, no fue elegido para hacer estas cosas. Creo que ustedes y aquellos que lo votaron, y aquellos senadores y aquellos diputados que hemos elegido, no le hemos dado mandato acerca de esto. Y voy a ser voy a seguir insistiendo en esto, porque esto, hermano mío, lo vamos a tener que resistir. Y si no lo comprenden, se lo vamos a hacer conocer en las próximas elecciones. Esto tiene que ver, la religión tiene que ver con la política, claro que no, hermano, pero no podemos elegir y no podemos ser copartícipe o participar de estas cosas aberrantes. Debemos salir. Antes que nacieras te conocí, le dice Dios, antes que naciera te conocí. ¿Cómo que lo conoce antes que naciera? Entonces no venimos al mundo porque nuestros padres se unen, sino porque hay un propósito de Dios, porque somos manejados por Dios. Porque cuántas parejas hay que se unen y nunca han podido tener un hijo. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios. Entonces, cuando es voluntad de Dios, ese niño nace. Nace porque Él envía un espíritu, porque Él ya tiene preparado un cuerpo. Entonces, no nacemos allí cuando vemos la luz, sino que hemos sido ya elegidos desde antes. Desde antes que nuestros padres se unan. ¿Qué otra cosa quiero recalcar? Vamos a ir terminando. Bueno, esta es algo que quería
que quería hablar con ustedes a través de este medio. Quiero que cada día amemos más a nuestros hermanos judíos. ¿Por qué? Porque cuando venga el Mesías vamos a ser un solo pueblo, uno solo. Y Él será el Rey de todos los pueblos. Y allí aparecerá los reyes y sacerdotes que Él ya tiene preparados, que seguramente ya son algunos profetas y sus apóstoles, porque Él dijo que iban a estar junto a Él, le prometió que iban a estar junto a Él. Hermano, hasta aquí este mensaje. Quiero enviarte una gran bendición para ti, para tu familia, para todos tus hijos, por medio de nuestro Señor Jesús. Amén.